Perfecto, ya con el tiempo pretendo ir arreglando el tema de iluminación, el tema... ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Se escucha bien? Uno, dos, uno, dos. ¿Sí? ¿Algún Sí, se problema? escucha bien. Genial. Pero solo se ve una cámara. Cuéntame, Carolina, no te escuché, justo me puse Que, el audífono. que solo, que solo se ve una cámara en la que estás tú. Ah, sí, perfecto, sí. Lo demás, no, si quieren poner su cámara, pero yo después voy a empezar a compartir pantalla. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y aquí empiezo la grabación y bueno, ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenos días no creo, pero buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Gracias por asistir. Y empezamos este 2026 con todo este montón de noticias que han pasado últimamente. Hemos tenido un inicio bastante tormentoso con todo este asunto de la detención de Maduro. Mucha gente que me ha preguntado qué pasa con el petróleo, qué pasa con la plata, qué pasa con el Bitcoin, ¿ya? Inclusive me llama la atención que mucha gente que no me preguntaba nunca por Bitcoin, me está preguntando ahora por Bitcoin. ¿Y eso a qué se debe? No sé si supieron, pero dentro de todas las cosas que han descubierto y han incautado a Venezuela, bueno, cuando hable de Venezuela hablo de Nicolás Maduro. Eh, eh, Hay una pequeña fortuna que está manejando Venezuela de alrededor de 600.000 Bitcoin. Eso es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Ya? Y hoy en la tarde estuve escuchando una entrevista que le habían hecho a Carolina Machado y ella comentaba que para recibir fondos extranjeros sin ningún tipo de intervención por algún banco o algún bloqueo o algo, ella estaba aceptando Bitcoin hace mucho tiempo. Y que reconoce la tecnología, reconoce la eficiencia, reconoce todo el sistema que tiene que ver Bitcoin y que le ayudó bastante a sobrevivir y a llevar la situación que estaba tan complicada para ella. Y eso le va a dar sin dudas un push a Bitcoin, que lo más posible que no llegue nuevamente a máximos históricos. No es algo difícil que diga no, algo que no va a pasar, no, sí, algo súper posible. Bitcoins tienen bastante volatilidad, ¿ya? Y durante el año 2025 varias instituciones, varios bancos, varios hedge funds han estado acumulando Bitcoin. Varias empresas han pasado eh, parte de su capital de inversión, parte de su capital de ahorro, de reserva, a Bitcoin también. Así también como instituciones como Fidelity, instituciones como BlackRock, le está aconsejando a sus clientes invertir en Bitcoin. Eso es algo que en el anterior Bull Run, en el 2021, no pasó. Todo lo contrario, en el 2021, inclusive el mismo Donald Trump estaba en contra de Bitcoin. Yo creo que más que nada estaban en contra por un tema que no lo entendían, estaban en contra por un tema que no lo habían estudiado y tampoco porque la verdad es que no tenían nada invertido, así que ese es el asunto. Si algo lo desconocen, la gente siempre se asusta. Siempre tiene miedo a la innovación o cuando algo diferente no lo entiende, la gente se asusta o lo critica. Así ha pasado a lo largo de la historia. Cuando salió el iPhone en el 2007, si no me equivoco, también BlackBerry, el CEO de BlackBerry dijo que era ridículo, que un teléfono no tuviera teclas, que era un intento fallido por un lanzamiento nuevo, un nuevo producto. Y no fue así. Fue así como Apple en ese entonces marcó un referente en la telefonía y hasta el día de hoy tenemos teléfonos con pantalla táctil. Lo mismo también pasó con Blockbuster, la cadena de renta de películas y videojuegos. Netflix, cuando estaba recién partiendo esto de este auge de internet, le ofreció el proyecto a Blockbuster y Blockbuster se rió en su cara y dijo que no. Y el día de hoy ya todos sabemos quién es la que domina el mercado. O sea, Blockbuster no existe y Netflix. Yo creo que por lo menos 6 de cada 10 hogares tienen Netflix. Y bueno, ese negocio ahora, la suscripción. Y bueno, con todo este asunto que está pasando ahora en Venezuela, como les comentaba, el tema de Bitcoin está tomando mucho más peso.
porque si bien no es algo que estuviese público, es una cantidad bastante grande que de lejos supera la cantidad que tiene en su reserva Estados Unidos, y inclusive supera la reserva de la empresa que invierte en Bitcoin muy seguido, que se llama MicroStrategy, no sé si la han escuchado alguna vez, de Michael Saylor. Entonces, si Estados Unidos por X motivos se quedara con ese Bitcoin, sería el país que tuviera la reserva más grande del mundo, ¿ya? Bueno, y eso está dentro de los planes de la administración Trump. O sea, quieren hacer de Estados Unidos la capital, no de Bitcoin, la capital de las stablecoin. Ya, para los que no sepan lo que es una stablecoin, es una moneda que tiene una paridad 1 a 1 con un dólar. ¿Ya? Hay bastantes en el mercado. Las más populares son USDT de Tether y USDC de Coinbase. Y bueno, la familia Trump tiene su moneda estable. Hay otras instituciones que también tienen su moneda estable. Y el año pasado se firmaron varias leyes, varios permisos que permiten a las instituciones, tanto bancos, hedge fund o alguien que tenga el capital suficiente, a crear su propia stablecoin. ¿Y qué hacen para respaldarla? El gobierno de Estados Unidos le va a permitir comprar bonos del tesoro para su respaldo. Entonces ellos también ellos pueden vender sus bonos, que nadie los quiere, y permiten a instituciones poder crear su propia cripto. Eso está pasando en estos momentos. Ha sido un inicio bastante... terminó el año con un alza de la plata, pero histórica. La plata venía desde septiembre. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver, pantalla entera. Esta misma. Aquí. 1, 2, 3. Esta. La plata se ve. Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Ahí sí se ve. Entonces, para que ustedes sepan, la plata en estos momentos está marcando un valor de $78 la onza Troy. Y este es un valor que, bueno, que por años, lo vemos en el gráfico, vamos a agrandar acá para que se vea más claro. Por años el valor estuvo en esta zona. Estoy viendo un gráfico en velas diarias, o sea, cada una de estas velas es un día. Y estamos viendo que por un periodo de alrededor de ahí dice, perfecto, ahí dice por un periodo de alrededor de 1076 días, no sé cuántos años será eso, el valor de la plata estuvo lateralizando entre los 29 máximo y mínimo 20. O sea, estuvo lateralizando durante por más de 3 años. Estuvo lateralizando en ese valor. Y en el último tiempo, solo en el último tiempo, ha tenido un alza. Empezamos a contar de acá. ¿De cuándo? De junio. De junio del 2025 que empezó el alza. Ha tenido una valorización de la plata de un 146% desde junio de este año, del año pasado. ¿Ya? Esto se debe a varios factores. La gran mayoría tienen que ver con aspectos tecnológicos. La plata no tan solamente se ocupa como reserva de valor, ¿ya? La plata también se ocupa para aparatos tecnológicos, ya que es un superconductor, ¿ya? No está al nivel del oro. El oro es el mejor conductor del mundo, pero el valor es mucho más caro. Hacer circuitos con oro, hacer conexiones con oro es mucho más caro que usar la plata. Entonces ocupan plata para las soldaduras, para las conexiones, para las placas importantes de aparatos electrónicos caros, ocupan plata. Y para los paneles solares también se ocupa plata. Para el tema de las baterías también se ocupa plata. En cantidades muy mínimas, muy mínimas. El problema no es eso. El problema es que las reservas que se dicen tener a nivel mundial de plata, en esta fecha, aquí la tengo marcada,
que fue a mediados de octubre, se pudo detectar que las reservas que tenían de plata no eran reales. O sea, se decían que tenía cierta cantidad de reservas de plata y no eran reales. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue esta alza? Esta repentina alza que pasó aquí fue porque un inversor en China tenía invertida cierta cantidad de millones en plata y él dijo, ok, este es el momento, me quiero retirar de mi inversión, porque quizás de cuándo tenía la inversión, quizás cuánto tiempo. Y al momento de ir a retirar esa inversión, le dijeron que no le podían entregar la plata real de esos contratos, porque no tenían fondos. Y ahí fue cuando empezaron a saltar las alertas a nivel mundial con la plata. No así, por ejemplo, el oro. El oro se toma por todo el alza que ha tenido el oro últimamente ha sido por toda la incertidumbre mundial que hay. No es por un tema de escasez. El oro está muy cerca de máximos. Y claramente, como se puede ver acá, está en una tendencia alcista. Hay varios analistas que están dejando el valor del oro alrededor de los $6.000 para fin de este año. Por diferentes situaciones, y así como está pasando todo este conflicto a nivel mundial de Venezuela, que Colombia, que Rusia, que Groenlandia. Por eso se estima que el valor del oro llegue a los 6.000. Ahora, no es algo imposible. Si nos ponemos a pensar que la explosión que ha tenido últimamente el oro ha sido tan grande que desde septiembre, desde el principio de septiembre, ha tenido un incremento al alza de un 33%. ¿Ya? De estar costando $3.300, que eso ya era bastante en ese tiempo, llega ahora a los 4.500. Puede que llegue a los 6.000, perfectamente puede llegar a los 6.000. Todo depende de cómo se vayan dando las situaciones durante este año. Entonces la idea de hoy es empezar a repasar todos los conceptos que ya vimos el año pasado de manera más rápida, más dinámica, porque ya creo que es momento de que empecemos a probar plataformas, a ver cuáles son las plataformas que más nos van acomodando, enseñarles también a cómo comprar criptomonedas, a cómo tenerlas guardadas en su wallet. Ya dentro del canal de YouTube hay un video en el cual enseño cómo crear la wallet de MetaMask y dejarla en su navegador. Pero también hay otras maneras más seguras de custodiar sus propias criptomonedas. ¿Ya? Hay un dicho dentro del mercado de cripto que si tú no tienes las claves de tus criptomonedas no son tuyas. ¿A qué se refiere esto? Si tú, por ejemplo, compras criptomonedas en un exchange como Binance, como Crypto.com, como Kraken, y tú esas criptos no las tienes custodiadas, sino que las tienen ellos guardadas, no son tuyas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se dice esto? Porque en el anterior bull run había un exchange que se llamaba FTX, y FTX quebró, porque FTX estaba involucrado en varios casos de corrupción. Se detectó que estaba involucrando un hedge fund aparte que ellos tenían, y se estaba como lavando dinero, por así decirlo, dentro de las mismas instituciones. Y hasta el día de hoy el CEO de FTX está preso. ¿Dónde está preso? En la misma cárcel que tienen ahora a Nicolás Maduro, ahí en Nueva York. Bueno, para comenzar, chicos, familia, voy a dar un repaso con el principio, que son las medias móviles. ¿Ya? Bueno, que son las medias móviles, disculpen, que son las velas japonesas. Me confundí. Ya, las velas japonesas, bueno, como acá sale la presentación, en el fondo las velas japonesas nos muestran cómo se mueve el precio en un determinado tiempo. ¿Ya? Fueron creados por Munihechi Homa, no sé, perdón mi japonés, pero era un comerciante de arroz. ¿Ya? Y él se pudo dar cuenta que en el fondo toda la información que él podía anotar, que él podía tener, le faltaba algo. Por ejemplo, un gráfico de línea no nos entrega la misma información que un gráfico de columna, un gráfico circular. ¿Ya? Pero a cambio de eso, el gráfico de vela japonesa nos entrega bastante información.
de un precio de apertura a un precio de cierre. ¿Cuánto fue el movimiento del valor del precio del activo dentro de un cierto periodo de tiempo, dentro de un cierto periodo? ¿Ya? Tal como sale acá en la fotografía, acá tenemos, por lo general siempre se identifican una vela verde como una vela alcista y una vela roja como una vela bajista. Tenemos un máximo, ¿ya? El máximo siempre se va a identificar con la parte superior de la mecha. Tenemos una mecha, estas se llaman mechas, tanto en la parte superior como en la parte inferior se producen mechas, ¿ya? Esta parte más gruesa se llamaría cuerpo, tanto en la vela roja como en la vela verde. Y en la vela, acá viene la gran diferencia. Si bien todo tienes un máximo, tienes un mínimo, ya sea roja o sea verde. Ambas tienen un cuerpo. Pero lo que cambia en la vela, como una es alcista y otra es bajista, acá nos va a indicar el nivel de apertura del precio. ¿Ya? ¿A qué nivel abrió? Por ejemplo, acá puede estar en 10 y acá cerró en 12. Por eso tuvo un trayecto al alza, hacia arriba. ¿Ok? El do contrario, la vela roja, que es la vela bajista, tiene una apertura superior, ¿ya? Y como el precio va bajando, el cierre debería estar abajo. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué se sirven? ¿Para qué se utilizan las velas japonesas? Para ver tendencia, detectar zonas clave y saber cuándo entrar y cuándo salir del mercado. ¿Ya? Es muy importante que ustedes sepan entrar y salir del mercado. Por más que ustedes escuchen, oh, el petróleo puede tener un alza, puede tener una baja, el oro va a seguir subiendo, la plata va a seguir subiendo. De hecho, hay varios especuladores que están apostando que el precio de la plata puede llegar inclusive a los $300 por onza troy, por la escasez que hay ahora. ¿Ya? Hoy estuve leyendo que para construir una mina nueva de plata, por lo menos se demora 10 años entre crearla y los permisos. ¿Ya? Y a pasar del tiempo, nosotros como humanos hemos sacado toda la plata que está en la superficie. Entonces antes era mucho más fácil obtener plata. De hecho, yo recuerdo muy bien que mi abuela tenía cubiertos de plata. Tenía mucha plata y ahora cada vez más escaso verla. Ya no es tanto como antes. Bueno, las velas también nos pueden ayudar a ver el tema del aumento de la presión, ¿ya? Tanto el aumento como el descenso de la presión. En el caso de las velas verdes, que serían las alcistas, una disminución en el cuerpo nos va diciendo que empieza a aumentar la presión vendedora, ¿ya? Si bien acá tenemos un ejemplo de una vela con mucho cuerpo, eso quiere decir que hubo bastante movimiento, ¿ya? Y hubo bastante movimiento en la cotización, en el periodo. Una vela en la parte superior nos está indicando que a pesar que la fuerza es compradora, hay fuerza vendedora en juego. Y a cada vez cuando se va disminuyendo el tamaño del cuerpo nos va indicando el nivel de fuerza que va teniendo el precio actualmente. Y con esos patrones que se van formando, se forman figuras chartistas que se llaman. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, bueno, más adelante se las voy a mostrar, pero por ejemplo hay patrones de ridículos, hay algunos que se llaman robot del gato muerto y cosas así. Ahí está la estrella, por ejemplo, bueno, acá, para terminar, una vela, por ejemplo, una doji, es una vela de indecisión. Acá yo después les voy a mostrar un ejemplo cuál es una vela doji, pero es más que nada una vela que tiene muy poco cuerpo y tiene mecha tanto por la parte superior como por la parte inferior. ¿Ya? Y lo mismo básicamente en la parte roja. Esto es más que nada un repaso, ya esto se practica de tanto ver gráfico y tanto analizar y de tanto estar en el mercado, de tanto ustedes tienen que ver y sentir el mercado, porque el mercado se mueve a través de sentimientos. Ustedes pueden darse cuenta de los patrones que están haciendo las velas. Entonces, pasando por las velas, nos saltamos a cómo identificar una tendencia. ¿Ya? ¿Cómo podemos identificar una tendencia? Ya conocemos las velas, ya conocemos de cómo se compone, de qué se trata, y después los voy a mostrar en vivo, ¿ya? Pero más que nada, vuelvo a repetir, esto es un repaso, ya hay varios de esta información, está en YouTube, lo podemos volver a repasar, y si no, pueden buscar información ustedes libremente o preguntarme por interno y yo se los puedo enviar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, para identificar tendencias y ver si es que nuestro análisis está correcto, se ocupan indicadores.
¿ya? Uno de los indicadores más reconocidos y más utilizados a nivel mundial son las medias móviles simples, que más que nada es una forma de suavizar el gráfico, ¿ya? Para que no haya tanto ruido. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo claro, o sea, tenemos muchas velas de fondo, ¿ya? Que nos van indicando un camino, pero la realidad es que la media móvil nos deja mucho más claro cuál es la orientación de este camino. Y también cuando se ocupan dos medias móviles, en este caso una de 50 y una de 200, y se producen cruces entre ellas, también nos indica algo. Si este cruce se produce hacia abajo, se llama Golden Cross, ¿ya? No, perdón, cuando se produce abajo se llama cruce de la muerte, ¿ya? Y en cambio, cuando se produce hacia arriba se dice Golden Cross, porque el precio de balance. Bueno, acá hablo sobre el tema de la periodicidad, ningún problema con eso. ¿Para qué nos sirve? Para entender la dirección, más que nada es eso, para ver la dirección del mercado, para ver la tendencia, ¿ya? Y acá podemos, por ejemplo, ver un ejemplo ya claro de lo que es una media móvil. Acá podemos ver una tendencia alcista, una tendencia claramente bajista. ¿Y cómo yo sé que esto es una tendencia alcista y una tendencia bajista? ¿Ya? Para que ustedes lo puedan identificar de manera fácil y rápida, se hace una media móvil de 50 periodos, se coloca en su gráfico, y si el precio está por arriba de esa media móvil, se identifica como una tendencia alcista y habría que buscar operaciones al alza. Pero en cambio, si está por debajo de esa media móvil de 50 periodos, ¿ya? Se denomina como una tendencia bajista y hay que buscar posiciones a la baja. Eso básicamente con el tema de las medias móviles. Y por último voy a repasar que es el RSI y después se los voy a ir mostrando nuevamente en el TradingView, que es importante. Es importante que ustedes sepan que ustedes tienen que tener herramientas. En el juego del mercado hay dos tipos de análisis. Está el análisis fundamental, que es el que uno puede ver con noticias, que se puede informar con analistas, o que por ejemplo al acontecimientos que uno no se pueden ver en el gráfico, que afectan directamente el precio. Pero está el otro análisis, que es análisis técnico, que es el que se ocupan los indicadores, que nos va indicando paso a paso el gráfico. Nos va indicando tanto niveles como de soporte y resistencia, ¿ya? Entonces, para identificar un movimiento de entrada o salida, hay gente, de hecho Claudia ocupa esta técnica, que ocupa mucho el RSI, ¿ya? Que vendría siendo el índice de fuerza relativa. Acá nos puede, de manera simple, para explicar de qué se trata el RSI, que también es un indicador, nos va indicando el cansancio, o sea, si ya la gente se cansó de comprar, se cansó de vender. Quédense con ese concepto, solo eso, ¿ya? Entonces el RSI se divide, para que ustedes sepan, se compone de una gráfica que va del 0 al 100, pero en el número 70 y en el número 30 se ponen estos límites que vendrían siendo cuando nos indica una sobreventa, que está en 30, y un 70 que vendría siendo una sobrecompra, ¿ya? Eso cuando ya mucha gente está comprando, se llama sobrecompra, y cuando mucha gente está vendiendo, es sobreventa. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué se utiliza? Para identificar momentos de agotamiento, anticipar posibles giros, que eso es importante. De repente llega a ser, acá por ejemplo, en este ejemplo, acá tenemos un giro. El mercado estaba bajando, llegó a la zona de 30, ¿ya? Y se dio la vuelta, lo mismo acá arriba. Estas son zonas de giro, los cuales podemos aprovechar para hacer operaciones cortas dentro del mercado. Anticipar posibles giros y tomar mejores decisiones, ¿ya? Mucha gente me dice, ya genial, yo quiero entrar en la plata, tomen por ejemplo la plata, pero ¿cuándo me salgo? Entonces ahí yo les digo, todo depende de tu estrategia y tu nivel de inversor, ¿ya? Pero ¿qué te puede ayudar ahí? Ver el RSI en un gráfico semanal, en un gráfico mensual, ¿ya? Como mínimo diario. Y bueno, lenguaje que todos debemos aprender o que van a escuchar muy seguido, sobre todo el tema del RSI, es la divergencia.
¿ya? Divergencia, sobrecompra y sobreventa. Ya vimos estos dos. Sobrecompra cuando sobrepasa el RSI del 70, sobreventa cuando cae bajo 30. Y la divergencia, esto, ojo, la divergencia pasa en muchos indicadores. ¿Qué significa divergencia? Cuando el precio sube, pero el RSI está bajando. No es muy común, pero hay que estar atento porque son señales explosivas, tanto al alza como a la baja. Eso básicamente quería repasar con ustedes. Y ahora vámonos directo a TradingView. TradingView. Hasta el momento, me imagino que varios deben quizás tener muchas dudas porque voy súper rápido, ¿ya? Pero lo importante es que me hagan las preguntas necesarias. ¿Qué sentido? Si no entienden, no importa. No importa. Aquí estoy, les puedo volver a explicar. Ahora, si ustedes me quieren preguntar, por ejemplo, sobre alguna oportunidad, no sé, porque escucharon en la televisión, porque escucharon en la radio, porque quizás lo llamó su asesor financiero y le está diciendo, hey, me está diciendo mi asesor financiero que quizás sería una buena oportunidad en invertir en empresas eléctricas. Perfecto. ¿Por qué te está diciendo eso? Analicemos por qué. O me llamó mi asesor financiero y me está diciendo que sería una buena opción invertir en energía nuclear. Perfecto. Veamos por qué. O me llamó mi asesor financiero o estoy investigando, escuché sobre una empresa. ¿De qué se trata ASML? ¿De qué se trata Taiwan Semiconductor? Es verdad que si se produce una guerra, el precio de las acciones de las empresas que tienen que ver con armamentística sube, o es mentira. Hay muchas preguntas que podemos contestar. Yo siempre dejo por lo general 20, 15 minutitos de tiempo para ir respondiendo dudas, ¿ya? Así que si alguien tiene alguna duda, por favor hágamela saber para ir contestando, así por mientras tomo agüita. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Nadie quiere preguntar sobre algo? Bueno, si no hay dudas, continúo. ¿Ya? A ver, empecemos a hablar sobre el tema en cuestión que, mira, en el grupo hay varias gente que me ha mandado mensajes en referente al tema de lo que está pasando en Venezuela. Que cuál es mi opinión, que si está bien o está mal, que qué va a pasar con Venezuela, cuál es el patrón que se está repitiendo, ¿ha pasado esto alguna vez? ¿En qué se puede convertir Venezuela? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con el petróleo? Primero ustedes tienen que saber que uno de los que más tienen, de los países que con quien más tiene deuda Venezuela es China, ¿ya? Y China le estaba comprando petróleo de alta calidad a Venezuela, no más barato, no más caro del mercado, pero la diferencia aquí es que China le estaba pagando con yuanes, no estaba pagando con dólares. Porque Venezuela ya hace bastante tiempo estaba en conversaciones para entrar a los BRICS. ¿Ya? ¿Qué son los BRICS? Si alguien no conoce los BRICS son como una especie de super amigos, ¿ya? Que se están uniendo para no derrocar, sino más que nada crear un respaldo económico en caso que el dólar falle. ¿Por qué pasa esto? Pero bueno, antes de eso, explicar quiénes son los BRICS. Los miembros fundadores de los BRICS vendrían siendo Rusia, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos vendrían siendo los países BRICS. Y la idea de los países BRICS es que ellos respalden su moneda, que en este caso sería, pongámosle el BRICS dólar, en metales, en materias primas, que estuviera respaldado en algo. Porque si no lo saben, el dólar está respaldado en nada. En 1971 Richard Nixon eliminó el patrón oro del dólar
y ya el dólar no está respaldado en nada. Solamente está respaldado en una promesa. En una promesa que la cual no ha podido cumplir. El nivel de deuda de Estados Unidos es enorme, enorme. De hecho, yo les puedo mostrar en pantalla el nivel de deuda de Estados Unidos. A ver, déjenme buscar, creo que acá lo tengo. ¿Qué es lo que Ivonne quiere conseguir con todas nosotras? El propósito y el corazón que Ivonne ha puesto en este proyecto, ¿cierto? Que yo he sido testigo de eso. Así que la invito a poder revisarla. Yo les voy a compartir ahora la página para que ustedes puedan revisar. En este momento no recuerdo cuál era. Ah, acá está, perfecto. Creo que esta era la página. Esta página es muy buena porque nos va diciendo en tiempo real. Cuál es la deuda de Estados Unidos. El otro día la deuda había llegado a los 40.000 millones. Ya ni siquiera puedo decir este número, es tremendo. Pero este es el nivel de deuda de Estados Unidos en el nivel actual. Es enorme, enorme. Entonces, si estamos diciendo que el dólar está respaldado en nada, es porque no ha podido cumplir su promesa. En el fondo, eso es. ¿Ya? Y por eso los BRICS saltaron a como una emergencia económica a nivel mundial y dijeron, oye, creemos una moneda a los cuales esté respaldado en algo. Entonces los países que se quieren unir a los BRICS, en este caso, por ejemplo, si se uniese Argentina, que había planes de que se uniese Argentina, pero ya no. Argentina podría aportar con el litio, ¿ya? Si en el caso de que se uniese Venezuela, podría haber ofrecido petróleo. Pero ya con todo este asunto, más que nada se habla de un bloqueo. Se está hablando de que lo que está pasando con Venezuela, aunque suene extraño y aunque suene raro, es un bloqueo para que China no se quede con Taiwán. Y en el trayecto, Estados Unidos puede quedarse con la reserva de Bitcoin que tenía Venezuela. ¿Por qué? Porque el petróleo de Venezuela es un petróleo muy denso, un petróleo que es muy difícil de procesar. El costo de procesar ese petróleo es alrededor de $29 el barril. Barril que se está vendiendo alrededor de, si no me equivoco, 70 y algo. A ver, acá les puedo decir inmediatamente cuánto está el precio del barril. En estos momentos de petróleo está en $56. Y para producir un barril de ese petróleo de alta calidad cuesta alrededor de $25. Pero en cambio, el petróleo de otros países como Arabia Saudita y con el petróleo que tiene Estados Unidos en su reserva, es un petróleo que es más fácil de procesar y sale alrededor de $7 a $12 el barril. Entonces, poner empresas que produzcan más barriles de petróleo en Venezuela le cuesta mucho dinero a Estados Unidos. Es dinero que quizás no está dispuesto a entregar así por nada. Puede entregarle dinero, obviamente, pero ¿a qué costo? Es como lo que pasó con Ucrania, o sea, te pasó dinero para que te defiendas de Rusia, pero ahora el día de hoy le está diciendo, oye, Estados Unidos está diciendo a Ucrania, oye, yo te pasé tantos millones, tu guerra no resultó, devuélvemelos, pero no tengo dinero, dice Ucrania, entonces entrégame tus tierras raras. Es algo equivalente. Y así, bueno, se deduce que Ucrania, también parte de todo este conflicto e incertidumbre que hay a nivel mundial, se va a dividir en dos, tal como pasó con Corea, ¿ya? Entonces una parte se va a quedar Rusia de Ucrania y otra parte va a ser estadounidense. Va a estar dentro de lo mismo Ucrania, pero va a estar dividido en dos. Y la parte que se quede de Estados Unidos va a ser la parte que BlackRock, en este caso, no Estados Unidos, le pasó el dinero a Ucrania con esa garantía de que le pasara tierra rara en caso de que no ganara la guerra. Era algo que era muy obvio que iba a pasar, o sea,
cómo competir, por más que pudiesen hacer algo, o sea, cómo competir Ucrania, que es un país tan diminuto, con una potencia a todo nivel que es Rusia. Entonces, claro, mucha gente en un principio con la guerra de Rusia-Ucrania, todos decían, no, pero es que Rusia no puede con Ucrania porque han pasado muchos años y aún no termina ese conflicto, ¿sí? Pero es que hay que pensar que Rusia mira a sus países que pertenecieron alguna vez a la Unión Soviética como hermanos y son vecinos. Entonces, ahí es cuando ha saltado un poco la alarma de la Unión Europea y empiezan con todo este plan de que Rusia nos quiere invadir, de que Rusia nos quiere conquistar, no quiere quitar terreno, y que mala Rusia, y al fin y al cabo es Rusia la que les vendía el petróleo más barato, gas natural más barato, que son materias primas necesarias que ellos no tienen. Y bueno, hasta el día de hoy no han podido solucionar bien ese conflicto y la verdad es que lo único que han hecho, se han hecho millonarios los políticos a cargo de la Unión Europea. Si no fue por el COVID, fue por todo este conflicto de Ucrania-Rusia. Hasta el día de hoy, Zelensky sigue pidiendo dinero, financiación en todos los países que va. Y acá en Canadá ha venido muchas veces a pedir dinero también. Y yo siento que ya hay que frenar de una u otra forma eso. Porque es como quemar el dinero. Es quemar el dinero. No tiene sentido. Y aparte que, bueno, dentro de las pocas auditorías que se le ha hecho a Ucrania, no se ha podido justificar tampoco dónde está la totalidad de ese dinero. Entonces, volviendo al tema del alza en los metales preciosos y sobre todo en Bitcoin, se espera una alza para este año, sobre todo en metales preciosos y sobre todo en las cripto. ¿Por qué se espera una alza? Porque el año pasado, por temas de estructura de Bitcoin, cada 4 años hay un bull run que se llama a este periodo en el cual las criptomonedas suben en una cantidad enorme. Pero no pasó, el año pasado no pasó porque fue un año de transición. ¿En qué sentido? Los grandes fondos de inversión, los grandes bancos no iban a dejar que pasara nuevamente un bull run sin ellos. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan a inventar rumores, empiezan a inventar cosas para que el mercado baje. Como las criptomonedas son muy volátiles y son fáciles de manipular. Si es que se mete una ballena, como es ese, que son personas, fondos de inversión que tienen mucho stock de esa moneda. Más que se está viviendo desde el año pasado, bueno, ya más que nada, yo creo que ya unos 3 años, una situación en la cual ya los mercados siempre se han movido por sentimiento, pero este último tiempo, estos últimos años se han movido mucho con lo que tenga que ver en Twitter. ¿Ya? Si Donald Trump dice algo, si Biden dice algo, si el presidente de este país dijo otra cosa, entonces empiezan a armar conflictos en redes sociales y eso afecta directamente a la bolsa, tanto así que, si no mal recuerdo, en octubre Elon Musk dijo que Netflix estaba dando contenido no apropiado para niños y las acciones de Netflix bajaron un 8% ese día, solo porque él dijo algo en redes sociales. Entonces yo les recomiendo que se creen una cuenta de Twitter, que se creen una cuenta en X, porque ahí pasa todo el movimiento. Lo bueno que X te permite estar viendo los últimos posts, las últimas información. Si tú pones, por ejemplo, en el buscador oro, te va a salir todas las noticias con el oro, y la inteligencia artificial que acompaña a X, que es Grok, es bien interactiva. Entonces uno puede preguntar, si tú ves una noticia que no te fías de la noticia, porque ahora todo hay que dudar con la inteligencia artificial, tú le puedes preguntar, hey Grok, ¿esta noticia es cierta? Y él te va a buscar si es que realmente esa noticia se anunció en algún sitio oficial, ya sea Bloomberg, Reuters o Investment, y te va a corroborar si esta noticia es cierta, o te va a decir no hay nada asociado que certifique esta noticia. Y bueno, para seguir con el tema de cripto, a todo el mundo le gustan las cripto.
Todo el mundo me dice ahora, oye Carlos, tú que sabes de cripto, ¿qué va a pasar con Bitcoin? Yo compré cuando estaba en 87, en 84 hace poco, cuando bajó, y ya es momento de vender. Para responder esa pregunta, acá nos puede responder nuestro amigo el gráfico. Bitcoin en estos momentos, si nos vamos a un gráfico diario, vamos a sacar esto de acá para que sea mejor. Si nos vamos a un gráfico diario, acá se puede apreciar mucho más la etapa de lateralización, ya que está haciendo en estos momentos, está haciendo un suelo, ya. Si bien ha habido mucho movimiento, de incertidumbre en el mercado, Bitcoin no se ha comportado como algunos piensan que es una reserva de valor. ¿Ya? Bitcoin no es una reserva de valor. A mí me gustan mucho las criptomonedas. Me gusta su volatilidad, me gusta su información, me gusta su tecnología, me gusta la blockchain, la entiendo, la comprendo. Pero yo no opino que Bitcoin sea una reserva de valor. Una reserva de valor no puede ser tan volátil. No puede ser tan volátil. ¿Ya? Y cuando una reserva de valor es volátil, es porque algo está pasando. ¿Ya? Lo mismo me dicen del oro. El oro no, que el oro reserva de valor. Si tú tienes oro físico, es una reserva de valor. Si tú tienes plata física, es una reserva de valor. Pero si no lo tienes, si solamente estás invirtiendo en el mercado, ya sea en oro o en plata, es un activo más bien especulativo, que sirve para apalear un poco la devaluación, no lo puedo decir, disculpen, ¿ya? Devaluación de la moneda fiat, ¿ok? En este caso, el dólar, si bien el dólar es la moneda de Estados Unidos, todo se transacciona en dólares, todo, absolutamente todo. Y volviendo al tema que estábamos en un principio, el petróleo que le va a vender Estados Unidos a China va a estar al mismo valor de mercado, pero en dólares americanos, no en yuanes chinos. Esa es la gran diferencia, y eso le va a dar un fortalecimiento al dólar, fortalecimiento que claramente es necesario, ¿ya? Porque si nos vamos a ver el valor del dólar en sí, ya tengo Forex Dollar Index. El dólar está en precios muy bajos, inclusive está en este canal alcista que viene de tiempos. Yo puedo poner acá un gráfico semanal, o sea, desde el 2010, ¿ya? Que está este canal alcista el dólar. Pero si ustedes se pueden ver en un gráfico semanal, ni siquiera estoy en diario, semanal, está en la base, es la base de este canal alcista. Si lo ponemos en diario, nos encontramos justo en esta base. ¿Qué significa eso? Posibilidades de rebote hay bastantes, sobre todo con este tema de la valorización del dólar, ¿ya? Y para apoyarnos de eso, podemos utilizar el RSI, ya que es el indicador que les mencioné anteriormente, que nos puede decir y simplificar en pantalla cuál va a ser el próximo movimiento. Entonces, por ejemplo, para analizar todo esto tiene relación. Uno de repente dice, oh, pero ¿por qué Carlos está hablando de los chinos? De repente habla de los gringos y de repente que habla del Bitcoin y que saca Venezuela, que saca Rusia, que saca Ucrania. Porque todo está conectado. Todo está conectado. Todas las noticias que nosotros vemos en medios sociales o que vemos en la televisión, todo tiene un trasfondo. Y de repente te están diciendo una cosa por este lado, pero en el fondo lo que quieren decir es otra cosa. Y eso hay que empezar a analizar. ¿Cómo podemos analizar en todo caso, como hablamos, el RSI? El RSI, acá lo ven, esta es la línea de 30 y línea de 70. Y siempre va oscilando entre esos niveles.
siempre va subiendo y variando sobre esos niveles. A ver, ¿qué vamos aquí? Vamos a agregar. Ya. Volvemos acá. Siempre va variando entre esos niveles, entre 30 y 70. Y eso nos va indicando sobre el tema de la sobrecompra y la sobreventa. Si nos fijamos bien, el gráfico, el RSI, si el RSI del dólar nos está indicando que llegó a una zona base, una zona cercana a los 30, y está actualmente en un camino alcista. ¿Ya? Nos está indicando que para principios de febrero puede estar en esta zona. Estas son estimaciones, son más que nada especulaciones. Y como le estaba diciendo, acá en la zona está actualmente en esta zona de rebote y puede llegar a precios más altos. ¿Dónde se provee que puede llegar Bitcoin? Por lo menos, Bitcoin, estamos hablando del dólar, perdón, a precios de 100. ¿Ya? ¿Y eso qué influye que suba o baje el dólar? Influye en todo. Influye en inversión de mercado, influye en el precio del Bitcoin, en el precio de materias primas. Siempre es bueno tener un dólar barato para hacer mejores inversiones. Por eso el objetivo de la administración Trump era tener un dólar barato, tener un petróleo barato, para que vinieran empresas extranjeras, ¿ya? Y pudieran invertir en su país. Teniendo un dólar barato, pueden comprar equipamientos, pueden hacer una empresa a costos mucho más bajos, ¿ya? Y teniendo un petróleo barato, el petróleo se ocupa para todas las fábricas, ya sea construcción, ya sea remodelación, todo se ocupa con petróleo, maquinaria, vehículos, todo ese asunto. Entonces, si tienen un petróleo barato, empresarios de otros países van a querer invertir en tu país, que fue lo que empezó a hacer en primer momento la administración Trump, que fue empezar a bajar los precios. Por eso también fue el día de la liberación, que fue el famoso el tema de los aranceles. Que si por ejemplo nos vamos a empresas que tengan una importante, como Nvidia, que tengan un importante movimiento a nivel bursátil en las bolsas, podemos ver que el día de la liberación, si no me equivoco, fue en abril. Acá lo tengo notado. Ahí lo tengo. Ese fue el día que las bolsas bajaron, creo que un 12%. Fue un día de sangre, lo comparaban con crisis anteriores, con crisis del petróleo, que fue terrible. Y esa noticia se mantuvo bastante en boca de bastantes personas durante muchísimas semanas, inclusive meses. Inclusive los mismos bancos decían no, que se viene la crisis, que esto va a explotar, que la burbuja de la IA y todo el asunto. En abril empezaron con eso, pero la gente no veía el gráfico, solamente se quedaba con lo que escuchaba o lo que les decía sus asesores financieros. Y por eso esa es la intención de este grupo, o sea, que la gente pueda tomar un gráfico, entrar a la plataforma de TradingView y ver en tiempo real qué es lo que me están diciendo. O sea, si me llama mi asesor de banco y me está diciendo, oye, es buen momento de invertir en uranio, genial, busco en TradingView el uranio. O decir, oye, ¿sabes qué? Sería bueno que invirtieras en la bolsa alemana. Entonces yo entro a TradingView y me voy al DAX 40 y yo mismo lo puedo ver. No tengo por qué dejarme guiar por otras personas, ¿ya? Esa es la idea y esa es la intención de este grupo, de que cada uno pueda controlar sus propias finanzas. Es mucho mejor tener invertido tu capital que tenerlo en el banco. Te va a dar mucha más rentabilidad. Es como si yo te dijera, ¿qué es mejor? Tomar $1000 y comprar dulces y venderlos, o dejar tu dinero en el banco durante un año que no lo puedes tocar y te dan un porcentaje de un 4% de ganancia. ¿Qué te conviene más? Te conviene más efectivamente comprar los dulces y venderlos. Te va a dar mucha más rentabilidad que lo que te da un banco. Y el banco invierte tu dinero. El banco no tiene el dinero guardado en una cajita, el banco no tiene el dinero
reservado para una cajita para ti, no, el banco toma ese dinero y lo invierte. Lo mismo que los fondos de pensión, lo mismo que todo, todo. Por eso es tan importante para mí el hecho de que las personas aprendan a invertir y si tienen conocimiento, poder pulirlo y si lo quieren compartir, genial todavía, genial. Yo estoy dispuesto a compartir todo el conocimiento que yo tengo. Hay veces que igual cuesta un poco porque es demasiada información. Tratarlo de hacer de manera más simple. Nosotros con Claudia llevamos más de 8 años tomando cursos, haciendo bastantes perfeccionamientos del tema de la bolsa. Hemos tomado cursos con empresas de renombre como XTB, como Inversiones y Trading. Hemos tomado cursos con personajes que por lo general siempre comparto. Son bastantes profesores que hemos tenido. Y la verdad que ellos mismos después nos dicen, o sea, esto no es complicado. Es no seguir las masas, en el fondo. Si te dicen, oye, por ejemplo, si te están diciendo, oye, el oro está buenísimo para invertir, ve primero el gráfico. Ve primero el gráfico, no llegues y pongas tu dinero en algo que alguien te dice, porque no te asegura nada. ¿Ok? Menos los bancos, o sea, los bancos nunca van a perder. Nunca, un banco jamás va a perder. Entonces, es difícil ir en contra de lo que todo el mundo te dice, de lo que todo el mundo opina, pero en el fondo los resultados ahí están. Mira, ahí está clarito el día de la liberación ahí el DAX alemán, todo lo que bajó. ¿Y en cuánto tiempo recuperó? En nada, o sea. Increíble. 30%. Eso, chicos, bueno, voy a dejar un ratito si es que alguien tiene alguna duda, una pregunta, si alguien quiere aportar algo, preguntar algo, sería bueno que en este espacio pudiéramos comentarlo para que todos puedan opinar. ¿Tú, Claudia, tienes algo que comentar? ¿Algo que preguntar? Aprovechando tu presencia. ¿Yo, Claudia? ¿O hay otra Claudia? ¿Yo, Claudia? Como para acotar, esto llegué al final, pero es cierto eso que finalmente cuando uno ve las noticias y en las noticias dicen no, hicimos un informe y ahora se recomienda comprar X cosas, finalmente ellos ya compraron, están posicionados hace antes, entonces lo que hacen que las masas que están viendo a través de la televisión puedan involucrarse o invertir en los proyectos, los cuales lo hacen subir y ellos rápidamente en un par de días más, un par de semanas, empiezan a tomar beneficios porque la gente en masa al ver la televisión empieza a colocar sus inversiones donde X banco dice. Entonces hay uno de los dichos, a mí me gustan mucho los dichos, pero hay uno de los dichos que dice compran el rumor, venden la noticia. Entonces yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos, que cuando nosotros estamos viendo en la noticia que el banco está diciendo que nos recomienda invertir en algo, es momento ya de salirse. Lo que pudiese llegarse a subir, claro, la gente que sabe, que tiene conocimiento, que lo puede hacer a lo mejor un movimiento rápido para alcanzar a agarrar el último pedacito de la subida, pero por lo general hay que hacer todo lo contrario de lo que dicen la noticia. Hay que pensar que yo soy media, me gusta ver las noticias de todas esas cosas que pasan, que se supone que nosotros no vemos, o de lo que nos muestran y que yo le decía a Carlos el otro día, algo está pasando, porque con todo esto del tema de Venezuela y todo, de algo nos estamos perdiendo, algo debe estar pasando por detrás, ¿cierto? Porque estamos todos enfocados como en un punto focal, pero claramente hay algo más que debe estar pasando que nos vamos a enterar en un tiempo más, porque nunca nos enteramos de forma inmediata. Entonces es importante estar alerta, ¿cierto? A cuáles otras noticias importantes que están pasando de forma paralela, en las cuales quizás nos estamos perdiendo un poco. Yo no sé si tú les comentaste, me imagino que sí, la extrañeza que hay, que el petróleo no se ha movido mucho estos días, pero ¿cierto? Siendo que por lógica debería haber sido. Yo no sé si yo no he revisado, porque como yo no veo nada del stock market, yo veo solo criptografía. Yo no sé qué pasó con el petróleo los días antes, a lo mejor hubo algún tipo de movimiento antes. ¿Cuándo fue el tema de todo el show?
que se pegó Trump estos días. ¿Cuál fue la fecha exacta? Lo podríamos revisar con fecha. Sábado. ¿El sábado? Mm. ¿Sábado cuánto? Sábado. Este sábado. Nosotros podríamos revisar los días antes, si hubo movimientos antes. Sábado 3. Realmente yo lo que intento es ver eso, o sea, cuando hay movimiento antes, qué pasó, entonces después cuando pasa algo uno puede tener, mira, recuerdo que esta vez cuando pasó cierta situación ocurrió X acción, entonces uno puede ir corroborando en el fondo qué es lo que, o ir sacando cuenta de qué es lo que podría pasar. Pero me acuerdo que cuando fue el cambio de mando de Trump, también lo estuvimos viendo y los días antes, yo lo tengo marcado, los días antes, hubieron movimientos súper importantes, pero el mismo día del cambio de mando, o el día anterior y el día siguiente y el día después no pasó nada. Pero la semana antes fue una semana con muchísimos movimientos. Yo por lo menos lo vi en XRP, que era lo que a mí me tenía interesada en ese momento. Y hubieron movimientos muy bruscos, pero fue antes de. Entonces, es importante estar revisando a veces cuando pasan esto, porque según yo, y mis teorías meas conspirativas, conspiranoicas, ellos necesitan igual que el mercado reaccione de ciertas maneras, entonces tienen fechas predeterminadas para que ocurran ciertas cosas y tomar beneficios. Entonces, independiente que lo que yo veo en lo personal es cartografía, que es ver solamente el tema de gráficos, porque cuándo va a pasar la noticia nosotros nunca vamos a saber. Entonces, en mi caso personal, que yo veo solamente criptografía, lo único que veo es... Claro, me gusta la noticia, pero yo solamente hago inversiones con criptografía, porque cuando pasa el suceso puede ser en la mañana, en la noche, 2 días más, en un año más, entonces es un poco complicado saber. Por eso sí es entretenido, como dicen por ahí, tomarle el pulso al mercado y ver qué pasó los días antes de o los días previos de, si hubieron movimientos muy bruscos como para decir, ¿qué pasó? Y dentro de la fecha, los movimientos bruscos, poder empezar a buscar noticias. Anthropic, bueno, ahora está Notebook LLM y hay otro más que no recuerdo en este momento, que son súper buenos para poder hacer estas consultas, que son LLM. Uno puede ir consultando hoy alguna noticia importante entre esta fecha y entre esta otra fecha, un deep research, y ahí uno puede empezar a investigar un poco si es que pasó algún movimiento importante previo a las fechas también. Ahora, ¿por qué el precio del petróleo no se movió tanto? Básicamente porque la cantidad de petróleo que exporta Venezuela no es tanta. A comparación de Arabia Saudita, a comparación de Canadá, no es tanta. Pero el que sí tiene el poder de parar y mover el mercado es Irán. Y actualmente las cosas a nivel geopolítico en Irán no están muy buenas. Ya, tanto a nivel geopolítico como económico dentro del país está pasando bastante crisis. Ya fue bombardeado una vez ya por Estados Unidos para parar un posible ataque nuclear por parte de Israel. Bueno, por eso fue que Estados Unidos bombardeó Irán, porque si no Israel iba a tirar una bomba atómica a Irán. Entonces, para evitar eso, bombardearon Irán con bomba, con un submarino, porque por más que nos dijeron que fue un B-2, un avión de estos bombarderos, no fue un B-2, fue un submarino, fue un misil lanzado de un submarino, parece que fue un submarino nuclear que tiene Estados Unidos. Pero eso, o sea, pasan muchas cosas y de repente te dicen algo y tal como dice Claudia, o sea, las teorías conspiranoicas no faltan. Por ejemplo, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, murió muchísima gente, pero eso fue un show. Hay videos, hay reportajes, hay de todo que comprueba que realmente fue un montaje. O sea, a ver, ¿cómo te explicas que se cayeron 3 edificios, no fueron 2,
fueron 3 edificios, ¿ya? Se cayó el World Trade, botaron el World Trade Center y un edificio de la CIA que estaba ahí, que tenía muchísimos documentos, ¿ya? Recuerden que en esa época estaba pasando lo que es análogo a digital, todavía había muchos documentos que se hacían en papel. Pero se cayeron 3 edificios, murió mucha gente. Y dentro de todos los escombros encuentran los pasaportes de los pilotos de los aviones. Como que no calza. Pero en la cabeza de Estados Unidos, que son ellos geniales, sí calza. Y así un montón de cosas. O sea, también creo que cayó un avión en el Pentágono y no hay rastro de ese avión. Pero está el hueco porque no fue un avión, fue un misil que lanzaron. Pero en todas partes se vio el avión, inclusive habían montajes. Sí, montajes. No sé, gente que me ha dicho, oye, pero ¿cómo se te ocurre decir que hubieron montaje y todo el asunto? Hay mucha gente que no vieron los aviones. Sí sintieron las explosiones, pero no vieron los aviones. ¿Dónde vieron los aviones? En la televisión. En grabaciones que repartió la televisión. Y gente con la que he conversado me dice, oye, pero ¿tienes datos de eso? Le digo, sí, por supuesto, hay un montón de documentales que te muestran. Y, o sea, y dice, pero en esos tiempos no había tecnología. Y digo, espérenme, o sea, había salido La amenaza fantasma en el 98, había salido Titanic y tuvieron efectos especiales súper buenos, ¿ya? Entonces cuando empiezan y dicen, pero que ustedes están con sus teorías conspirativas, le digo, bueno, la información está, el que quiere creer, el que cree no, el que quiere creer que el hombre llegó a la luna con una tecnología que es inferior a una calculadora actual, ahí a él. Pero o sea, creo que hace como 2-3 años murió un director muy reconocido de Estados Unidos, y él reconoció que dijo que lo habían contratado para el tema del alunizaje. Eso no quiere decir que el hombre no ha llegado a la luna, por el contrario, sí llegó, ¿ya? Porque están los módulos lunares, está todo eso, pero lo que se transmitió en televisión no es cierto. Y bueno, ahora en febrero está nuevamente la carrera espacial por llegar a la luna, en una época en la cual va a estar llena de conflictos, y igual que la vez anterior. O sea, la vez anterior estaba el conflicto de la Guerra Fría, y para distraer un poco fue toda esta carrera hacia el espacio. Ahora hay tecnología, ahora hay transmisión, ahora hay un montón de cosas, hay vuelos comerciales, que o sea, Elon Musk ha hecho un montón de avances con el tema de los lanzamientos, de que se puede lograr. ¿Ya? Ahora yo te digo, sí, perfectamente ahora se puede lograr, sí, pero en esos años, con esa tecnología, yo lo dudo muchísimo. Así que bueno, eso familia, eso fue todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, se lo agradecería. Si no, lo dejamos hasta aquí, y ya la próxima semana ya empezaríamos a definir bases para empezar ya a ocupar plataformas de inversión, para empezar a identificar dentro del gráfico, volver a repasar, por ejemplo, acá tengo el oro, ¿por qué tengo marcada esta zona? ¿Por qué tengo esto otro? ¿Por qué tengo marcado acá? ¿Qué significan estas líneas amarillas? Todo eso lo voy a ir indicando en medida que vayamos invirtiendo en plataformas, ¿ya? Vayamos probando plataformas, y la idea es que todos, por ejemplo, estemos ocupando la misma. Cuéntanos, Claudia. Yo les quiero contar algo conspiranoico. Yo siempre cuento cosas medias frías, es que a mí me gusta leer de esas cosas, a ver qué pasa, a ver qué pasó. Cuéntenos la verdad, ¿dónde está la verdad? De hecho, ayer justo me escribía una chica y me decía, oye Claudia, ¿ya descubriste que lo que está pasando detrás? Todavía no lo descubro, ya lo descubriremos, pero como dato rosa, como dicen por ahí, como dice Carlos, porque en algún momento a mí no me interesaba mucho esto, y un día conversando con Carlos me hizo la misma acotación. ¿Cómo puede ser que
lamentablemente murió gente que quedó desintegrada, que se tuvo que lanzar de estos edificios y encuentran los pasaportes de los terroristas en los cuales podían identificarse las fotos. O sea, claro, esas cosas que aparecen en la noticia y dicen, no, ya lo encontraron, y uno como en el éxtasis del momento dice, oh, qué bueno, qué pasó, y quiénes fueron, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando uno se toma un momento como para sentarse y analizar estos puntos, ¿cierto? De hecho, en Estados Unidos la CIA hace todos estos experimentos sociales y manipulación de las masas, que uno de mis escritores favoritos, que es Sigmund Freud, el sobrino de él, el que está muy involucrado con el tema de la manipulación de las masas a través de distintos medios. Por lo mismo importante, con eso, es un programa que se llama Los Munchies. Y es como ellos van destacando, por ejemplo, ahora todo el tema del control social viene a través de las redes sociales. Entonces yo quiero dar un dato que pasó en el 11 de septiembre, ya que lo acabo de buscar porque como son tantos nombres, pero uno tiene más o menos la información. El dueño o la persona que tenía arrendada el World Trade Center, que era Larry Silverstein, ¿ya? 6 semanas antes cambió el seguro, ¿ya? Que cubría ataques terroristas. Cosa que antes no pasaba. Eso fue justo 6 semanas antes del ataque a la Torre Gemela. Entonces uno empieza, bueno, ¿qué pasó? ¿Cierto? Después empezaron los reclamos con respecto al tema del seguro, porque ese tema fue muy muy grande, que si iban a cobrar iba a ser solo un evento, porque había sido una catástrofe, que fueron 2 aviones, pero fue en un solo momento, o si él iba a cobrar el seguro doble, porque fueron 2 eventos distintos, porque fueron 2 aviones distintos. Ya se pueden imaginar la cantidad de plata que esta persona se ganó y hizo millonario hasta los tataranietos por la muerte de miles y miles de personas, porque no tienen ningún escrúpulo. Y lamentablemente cuando suceden estos acontecimientos como lo que están pasando en Venezuela ahora, pasan 2 cosas que son bien dramáticas, ¿ya? Hay gente que se muere, sencillamente así, hay mucha gente muerta que queda en extrema pobreza porque está invirtió en el lado contrario, ¿cierto? Que esto hace que el mercado de repente se mueva en forma un poco errática, ¿ya? O hay gente que se hace muy millonaria. Están los 2 extremos. Entonces, cada vez que nosotros vemos un movimiento muy brusco en las inversiones, lamentablemente en ese movimiento brusco ocurrieron esos 2 sucesos: o alguien se volvió muy muy millonario, o alguien se volvió muy muy pobre, o terminó muerto. Esta gente no tiene mucho escrúpulo. En lo personal, yo trato de invertir en proyectos que sean pro humanidad con respecto al tema de la IA y con la ética que conlleva eso, que es un tema que poco he hablado también, pero con respecto a las torres gemelas sí es bien interesante. Bien interesante lo que pasó. Creo que había un edificio también un poco más chico cerca de las Torres Gemelas que albergaba un montón de documentos del Estado, que obviamente, que como estaba cercano, se quemó, o gran parte fue destruido, pero nadie habló de ese edificio porque el foco central eran las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué pasó con todos esos documentos que se quemaron? Nadie sabe tampoco, porque no fue noticia en ese momento. Eso, mi aporte del seminario de hoy. Ya, genial. Así que eso, chicos, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar presentes. Quizás esto fue algo más introductivo, más conversacional y más, no sé, algo más amigable para comenzar el año, pero a partir de la próxima semana ya comenzamos fuerte y de verdad, de todo corazón, quiero que todos aprendan, ¿ya? Mientras más ojos tengamos en el mercado, más fácil se va a hacer. Más fácil. Yo comparto en el grupo. Los que estén acá, por favor, les digo, dejen el grupo en silencio. A mí de repente me dan ataques de insomnio y me pongo a publicar, porque ahí me ayuda mucho ese grupo personalmente y una ayuda a memoria. Entonces yo veo una noticia importante, la publico, y después cuando pasa el día, cuando estoy analizando gráficos, estoy viendo algo, por ejemplo, acá estoy viendo el VIX y digo, oh, ¿por qué bajó aquí? 24 de diciembre, ¿qué pasó ese día? Y me pongo a revisar, 24, esta es noticia. Ocupen eso como agenda.
ya, pero sí les recomiendo que dejen el grupo en silencio, ya. Hay días que los cuales hay mucha noticia, mucho movimiento, como por ejemplo el día de hoy, y hay días que no hay mucha noticia, no hay mucha información, todo va variando, ya dependiendo de las fechas. Pero ya comenzó el año, comenzó fuerte, comenzó con un boom que quizás muchas personas esperaban, pero no pensaron nunca las consecuencias de lo que está pasando. Yo les digo, Venezuela, si sigue el plan, va a crecer, va a seguir creciendo, pero no sabemos a qué coste. Y va a ser un coste de deuda bastante grande, aún más para el país. Así que eso, muchas gracias familia por estar aquí, se agradece su tiempo y nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Igualmente, bonita noche. Gracias, Carlos. Gracias, Claudia. Chao. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Carlos. Gracias.